Cordiales. Bendiciones a todas las personas que nos ven en nuestro canal. Les invito a seguir colaborando con la iglesia y sus ministerios. Gracias también por seguir nuestro canal, por suscribirse y por sus comentarios. También agradezco que sigan dándole like. Oremos. Padre, quiero darte las gracias, mi Señor, de manera muy especial por este día de vida que nos regalas. Quiero darte las gracias, mi Señor, por cada una de las personas que hoy nos acompañan a oír este mensaje. Quiero pedirte, mi Señor, que por favor pongas gracia en mi persona y en cada una de las personas que hoy están escuchándonos. Abre los corazones y las mentes para que este mensaje, mi Señor, cale profundamente en cada uno de ellos. Quiero poner, mi Señor, al gobierno de Costa Rica. Quiero poner, mi Señor, a los líderes del mundo, para que tú, Padre, por favor, tomes control y les des la sabiduría que necesitamos de todos los gobernantes, mi Señor, sobre el tema que tenemos del COVID. Padre, ayuda a los doctores, a los científicos y a todas aquellas personas que hoy están trabajando para hacer la vacuna. Pongo en tus manos, mi Señor, ese milagro de vida que todos los días nos das, que todos los días recibimos de ti, mi Señor. Pero sobre todo, Padre, ese milagro de necesidad de cura que tenemos, para que el mundo, Padre, por fin se pueda normalizar. Padre, te pido por cada una de las personas que hoy escuchen este mensaje, por sus familias, por la salud, por sus alacenas, por sus trabajos, por sus compañeros de trabajo, mi Señor, por las empresas del mundo de Costa Rica, mi Señor. Te pido, Padre, por la economía, porque sabemos, mi Señor, que hay mucha necesidad en estos momentos y solamente tú, mi Señor, puedes de verdad tomar control de toda esta situación. Padre, te damos gracias por todo y oramos, mi Señor, por esas personas que están hospitalizadas y por los doctores, enfermeras y todo ese cuerpo que están en la parte de salud, mi Señor, cuidándonos. Bendícenos, Padre, protégenos y guárdanos, por favor, de todo mal. En el nombre poderoso y santo de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Queridísima iglesia, el mundo hoy nos está obligando a que tengamos temor a lo que está pasando. Las noticias diariamente nos invitan a tener un constante miedo, ya que más que noticias son malas noticias y escuchamos contagios, escuchamos muertes, escuchamos desempleo y caos financiero. Hoy el día a día nos exige ser personas totalmente diferentes a lo que éramos antes. Debemos de tener responsabilidad social y amor al prójimo. O sea, tenemos que cuidarnos unos a otros. Y ese cuidarnos unos a otros implica el obedecer las normas sanitarias que en estos momentos el gobierno está pidiendo para cada uno de los costarricenses. Como plan de contingencia, los gobiernos del mundo crean nuevas leyes que nos obligan a obedecer, ya que de lo contrario podemos recibir un castigo. Y nos podemos ubicar en Génesis 2:17. Dios le dice al hombre, porque el día que de él comieras, hablando del fruto del árbol del bien y del mal, para ubicarnos en contexto, ciertamente morirás. Podemos interpretar de esta lectura que acabamos de hacer que el castigo era la muerte, de no obedecer el mandato divino. Efectivamente, según podemos ver, el hombre desde sus inicios necesita de las normas o leyes que le indicaran cuáles son los límites que como seres humanos tenemos. Y con las normas normalmente viene de la mano el castigo. Lógicamente, el castigo es la consecuencia de la desobediencia de la ley. Si lo vemos desde el punto de vista espiritual, Dios desea desde el principio de los tiempos que seamos criaturas obedientes a Él, con el fin de ser premiados y no castigados. O sea, quiere decir, Dios por medio del conocimiento de la palabra y de recibir a Jesucristo en nuestras vidas, nos brinda la oportunidad de la promesa que Dios nos ha dado de vida eterna más allá de este mundo. O bien, desde el punto de vista humano, el mundo practica las normas y leyes
con la promesa que si las obedecemos o obedecemos de ellas, no tendremos que ser castigados. ¿A cambio de qué? A cambio de que podemos vivir en paz y en libertad. Esto es en teoría. El problema se da desde el momento en que ese obedecer es manipulado de tal forma que sea el temor y no la ley la que rige o gobierne. Tenemos que tomar una decisión: o seguir con temor en obediencia al mundo, o bien en obediencia en Cristo Jesús. Es más fácil llevar la carga del temor en manos de Dios, y es así como llegamos al título del mensaje de hoy. Hoy el mensaje se llama temor o Dios. ¿Qué escoge? Les invito a que leamos Isaías 41:10, por favor, para que hablen sus Biblias. Yo se los voy a leer. Dice así: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra de justicia. Esta palabra realmente es una palabra muy, muy, muy bella. Y les invito a que la lean, por favor. Es bueno e importante recordar que Dios nos ha escogido a nosotros desde antes de la creación, y que cada uno de nosotros podremos ser llamados hijos de Dios siempre y cuando le escojamos y le reconozcamos a Dios, o sea, a Él, como el único y verdadero, siempre y cuando también sea por medio de Cristo Jesús. Dicho lo anterior, quiero preguntarles, ante tal afirmación, ¿quién de nosotros será capaz de tener temor ante el conocimiento de esta palabra que acabamos de leer? Si es una palabra fuertísima, es una palabra que nos invita realmente a descansar en Cristo Jesús. Si es que estamos seguros, siempre y cuando, ¿verdad?, estemos seguros de Él, entonces no deberíamos de temer a nada absolutamente. Isaías 41:10, la lectura que acabamos de hacer, está la parte en que nos dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. Esto es más o menos como cuando un hijo o cuando nosotros éramos niños, nos sentíamos segurísimos a la par o al lado de nuestros padres. Funciona exactamente igual. Dios, por medio de este pasaje, lo que nos dice es que Él está con nosotros. Y si así es, tal como dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso nos asegura el inmenso amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, de los que hemos decidido seguirle. Por lo tanto, el temor o el miedo no cabe dentro de esta ecuación de vida, si hablamos de una persona que le ha aceptado a Él en su corazón. Pero esto cambia cuando el temor que nos acecha nos asusta. Y si el temor que nos acecha nos asusta, hoy la realidad nos va a dictar que el temor o las malas noticias nos va a debilitar, y las normas que debemos de seguir van a ser más difíciles de aceptar, porque hay una realidad que estamos viviendo. Hay necesidad de empleo, hay necesidad de producir para llevar el sustento a nuestros hogares. El fin es difícil confiar en uno mismo y en lo divino cuando vemos las cosas que están pasando en estos momentos. Pero querida iglesia, tengo muy buenas noticias. Es en estos momentos cuando más debemos confiar en la gracia y en la misericordia que Dios tiene con nosotros. Y en Isaías 41:10 dice claramente: no te angusties, porque, yo, dice Dios, estoy contigo. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra de justicia. Quiero darles un ejemplo de vida para darle una ilustración. Cierre sus ojos. Recuerdo en uno de los momentos más angustiantes de mi vida, recibí una llamada telefónica de una persona que nunca conocí.
Y esa persona solo me dijo, en 3 días el banco va a proceder a rematar su casa. Eso fue la llamada telefónica, solamente. Nunca entendí por qué razón pasó. Hoy esta historia que les estoy contando es la historia de muchas familias en Costa Rica y alrededor del mundo. Vuelvo al ejemplo. En ese tiempo no solo solucioné pasarme, sino que no solamente de la angustia de esa noticia dejé de comer y perdí un montón de peso y totalmente me colapsé. Me aterroricé tanto que fue imposible dejar de tener ese miedo y no lo pude dejar atrás. Hasta que una persona se acercó a mí y me dio esta palabra. Y esto me gustaría que lo anotaran. Corintios 12:9. Dice, bástate mi gracia. Y por fin descansé. Vean, de verdad, queridos amigos, muchas veces tenemos la solución en la mano. Y la palabra es una de ellas. Y reconocí que Dios en estos momentos es soberano. Y hoy les invito a que este pasaje sea parte de ese estandarte de vida, de esta situación que hoy estamos viviendo acá en Costa Rica. No permitamos que la angustia, no permitamos que el miedo nos invada. Él nos va a fortalecer como lo hizo conmigo y lo hizo con mi familia. En ese momento de angustia, Dios nos ayudó y nos sostuvo en su mano de justicia y nos enseñó lo que hasta hoy practicamos cada día. Mi familia y yo a diario oramos por lo que recibimos cada día, dándole gracias a Dios por lo mucho o por lo poquito que recibimos. Eso es una de las enseñanzas que tuvimos nosotros después de este ejemplo que les estoy contando. Y lo otro es recordar que la gracia de Dios nos fortalece día a día. Y a nuestras familias y a nosotros nos da las fuerzas propias para poder seguir adelante. Confiar en Dios nos permite confiar en nosotros mismos, pero bajo el amor de Dios. Dejarnos llevar por el temor es un error, porque el temor nos trae angustia, desesperación y sufrimiento. Provoca el no agradecer, se nos olvida agradecer a Dios por todo lo que nos da, aunque no se lo estemos pidiendo. Nos perdemos en el temor y comenzamos a actuar bajo nuestro propio dominio, con poca sabiduría y por lo tanto tomaremos malas decisiones que traerán consecuencias fatales a corto plazo. Querida comunidad, Dios nos ofrece en Isaías 41:10 y dice textualmente, te sostendré con mi diestra de justicia. Dios nos ofrece ese cuidado, sostenernos en sus manos, cuidarnos, protegernos. Hoy Costa Rica está bajo una presión tremenda. Cada tico en estos momentos está viviendo un momento de desesperación. Cada persona sin trabajo o con horarios partidos está hoy recibiendo la mitad del salario o quizás del todo nada. Hoy hay familias enteras en nuestro país que no tienen qué comer. Costa Rica, en letras grandes, dicen las noticias, Costa Rica está en crisis. Eso es el día a día de las malas noticias que recibimos a través de la pantalla. Y el problema no solamente es eso, sino que muchos culpamos a Dios de eso. Hay personas que están culpando esto al virus, al COVID. Y algunos, más allá de las fronteras, señalan que es resultado de que ese virus viene de otros países y todo lo que conocemos. Pero hoy deseo invitarlos a que no busquemos culpables, a no convertirnos en jueces y en parte. Les invito a que busquemos solucionar el problema. Hay un dicho muy popular, el no es lo único que tenemos seguro siempre, pero conseguir que ese no se convierta en un sí a una situación que ya viene negativa es más difícil que incluso estar
perdido o que incluso tratar de encontrar solución al problema. No perdamos el tiempo, ese tiempo valioso en criticar al sistema o en buscar culpables. Si el ejemplo anterior que yo les di de vida, si uno no hubiera actuado de inmediato, o si no actuáramos nosotros de inmediato ante esta situación, simple y sencillamente yo me hubiera sentado a llorar y tal vez me hubiera puesto a autocompadecerme. No solo porque perdía mi casa, sino porque estaba el problema de que podía perder la fe. Y eso es lo último que debemos de perder, la fe. La querida familia, querida iglesia, hoy Dios nos permite escuchar este mensaje, no es por casualidad, no es porque a Dios se le antojó, es todo lo contrario. Todo en la vida está controlado por Dios. Y leamos Mateo 6:25 al 34. Eso es una tarea que les dejo cuando estén escuchando este mensaje. Lean Mateo 6:25 6 del 25 al 34. Leanlo completo. Pero en resumen y de grosso modo, nos dice este versículo que no nos preocupemos por nuestras vidas. Lo importante es que nosotros busquemos la solución, y ese no preocuparnos no es de una manera irresponsable, sino que esa fe que les estaba hablando anteriormente nos obliga a actuar y a buscar soluciones. Y una muy válida es orar y confiar en la palabra de Dios, si entendemos lo que Dios habla por medio de la palabra. Cuando nosotros entendemos lo que Dios habla por medio de la palabra, vamos a poder sobrellevar las cosas con una tranquilidad más allá de nuestro propio ser. E iniciaremos un camino diferente al camino que el temor nos invita o nos lleva. Y podemos enfrentar esos miedos. Y con fe en Dios será todo muchísimo más sencillo. El cuidarnos unos a otros, porque nosotros somos responsables de nuestro propio porvenir. Por lo tanto, hay que ser responsables y seguir cuidándonos como hermanos que somos en Cristo Jesús. No porque la ley nos castigue o porque el gobierno nos esté diciendo que hay que hacerlo. No es así. Debemos de hacerlo porque somos hijos de un solo Padre, y ese es Dios, quien nos creó y nos dio la vida. Él nos enseña en su palabra que no debemos de, que más bien que nos debemos de amar y debemos de cuidarnos unos a otros, siendo hospitalarios, ayudando a toda aquella persona que necesita, sin esperar absolutamente nada a cambio. Debemos de regirnos bajo el amor de Dios y no pues bajo el dominio del temor. Y eso nos va a obligar a escoger un solo y un único camino. Pero de forma unánimes vamos a poder nosotros escoger el camino que no nos lleva al temor. Y el camino correcto es el camino que Dios nos ofrece. Él es el que nos sustentará siempre, el que nos va a cuidar. Él nunca se va a permitir que si nosotros confiamos en Él, no podamos descansar todas nuestras preocupaciones en Él mismo. Dios lo hace por amor a cada uno de nosotros, porque Él desea que sus hijos, una vez que nosotros le hayamos escogido, vivamos en ese amor que solamente Él nos da. En esta crisis, la oportunidad está en creerle a Dios. La oportunidad está en ese cambio. La oportunidad está en que nosotros tenemos que dejar de ver el problema y tenemos que comenzar a ver cómo Dios nos ayuda a solucionar ese problema. No veamos culpables, como les decía anteriormente. Busquemos la forma de solucionar.
Busquemos la forma de cómo enfrentar esta situación. No señalemos, sino que más bien veamos a ver cómo hacemos para sustentarnos nosotros mismos y cómo hacer para sustentar a las demás personas. Espero en Dios que este mensaje llene esos corazones que podemos tener en estos momentos con miedo y angustia. Y llenemos ese espacio en nuestros corazones con la palabra que Dios nos dio hoy. Llenemos con fuerza y enfrentemos esta situación que estamos viviendo de la mejor manera, tomados de la mano de Dios. Entonces, ¿qué vamos a escoger? ¿El temor o vamos a escoger a Dios? Yo ya estoy decidido. Yo quiero seguir luchando, quiero seguir creyendo y quiero seguir caminando. Y no me voy a dejar dominar por el temor. Yo voy a luchar para seguir adelante en mi vida. Pese a las circunstancias, voy a seguir ayudando. Y esa es la finalidad que hoy Dios nos invita. Luchemos, amémonos y sigamos adelante. Feliz domingo. Gracias. Chao.